Bien, vamos a abrir la Biblia, libro de Números, capítulo 10, y vamos a iniciar desde el versículo 11 en adelante. Hay pasajes largos que estoy tocando y no van a aparecer en pantalla, vamos a leerlo físicamente, y cuando son versículos más cortitos, pues van a aparecer allí. Pero bien, dice así la palabra. ¿Ya lo tienen? Bueno, antes de comenzar, oremos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, revelación, nos dé capacidad de comprensión y de asimilación. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos a ti que tu Espíritu Santo permanezca en nosotros y que en el transcurso de ese tiempo de la enseñanza pedimos que el Espíritu Santo nos instruya, nos equipe y nos hable y que ponga en nuestro corazón la palabra que necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con el versículo 11 del capítulo 10 de Números. Dice así: en el año segundo, fíjense bien, esos datos son muy importantes. En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Amén. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior, porque la semana pasada leímos el capítulo anterior, y allí vimos en el versículo 18, 20 y 23, que enfatiza por 3 versículos, por 3 ocasiones, dice que por el mandato de Jehová partían y por el mandato de Jehová acampaban. Y se repetía por 3 ocasiones. Bueno, pues esos versículos nos muestran la conformidad del liderazgo y de autoridad entre lo humano y la dirección divina. Es decir, allí en esos versículos está involucrado el profeta Moisés o el líder Moisés que los estaba guiando rumbo a la tierra prometida. Bueno, 2 autoridades, la autoridad humana y la autoridad divina. Entre esos 2 es como se iba a movilizar el pueblo o acampar. Ok, entonces, antes de continuar leyendo o interpretando o estudiando este capítulo, el capítulo 10, vamos a ver en dónde estaban acampados los israelitas. En el versículo 14 en adelante nos muestra el orden, cómo iban a trasladarse el pueblo de forma ordenada. No que cuando vieron la nube que se alzaba, no dijeron, pues vámonos, agarren sus chivas y órale, corriendo y vámonos a ver, revuélvense con los demás. Era ordenado. Cada tribu tenía su orden, las familias inclusive tenían una bandera y seguían su bandera. Y también cada tribu tenía su ejército y el ejército estaba ahí por delante. Bueno, era una estrategia de orden, de organización, no nada para ver allí un desorden que cada quien corre por su lado, sino que era un pueblo marchando rumbo a la tierra prometida imponentemente. ¿Por qué? Porque la nube de Dios iba por delante que los guiaba. Eso es maravilloso. Bueno, comparado el capítulo 10 de Números y el libro de Éxodo, si quieren buscar, regrésense al libro de Éxodo capítulo 9, vamos a hacer una comparación entre Éxodo y Números y vamos a ver lo siguiente. Capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 1 y 2. Y vamos a ver que el pueblo estaba acampado al pie de la montaña del monte Sinaí. Capítulo 19, Éxodo, versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, fíjense bien los datos, para poder encontrar una cronología y seguir un tiempo cronológico, es importante los detalles que da la Escritura.
Y aquí lo dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. ¿Ok? Entonces, y Números capítulo 10, donde estamos leyendo, también claramente nos lo dice. Quiere decir que entre Éxodo y Números nos dan el dato correcto que los hijos de Israel estaban acampados al pie del monte Sinaí. Ahí pasaron aproximadamente un año de tiempo. Un año allí pasaron en ese lugar. En ese periodo de tiempo de acampar allí sucedieron muchas cosas. Entre ellos, Dios hizo un pacto con ellos. Ellos recibieron la ley y también ellos construyeron el tabernáculo que se llamó tabernáculo de Moisés. También consagraron a los sacerdotes y levitas. También se tomó un censo para ver cuánto era de la población. Bueno, pues esas actividades es lo que hicieron allí al pie de la montaña. No nada más se quedaron allí pues acostados y dormidos y buscando la sombrita para descansar, sino que estaban trabajando. Imagínense, cuando estaban construyendo el templo, pues era un trabajo que estaban haciendo. Había movilización. Bien, queda entonces establecido que allí pasaron un año de tiempo en donde varias actividades se llevaron a cabo. Repito, una de ellos es que Dios hizo pacto con el pueblo, recibieron la ley de Dios, hicieron y construyeron el tabernáculo, consagraron los sacerdotes y levitas y también tomaron un censo. Bien, pues aquí, en este momento, en ese lugar, es donde ahora de allí parten, y dice ahí claramente en el versículo 12, dice que partieron y llegaron al desierto de Parán, ¿ok? El desierto de Parán. Bien, es muy importante que hay que observar en el versículo 11. En el versículo 11, nuevamente enfoquen su atención. Primero da los datos, da los años, y luego dice: la nube se alzó del tabernáculo de reunión. Ok, la nube siempre estaba en columna, en dirección, como que anclado en el tabernáculo, pero cuando dice la Biblia que la nube se alzó, significa como que se desconecta y se levanta hacia arriba y que comienza a avanzar. Eso es lo que significa la Biblia, y es lo que dice aquí, y es lo que pasó en ese momento. Los hijos de Israel y todos los líderes y los soldados y todos los jefes de las tribus estaban entrenados. Cuando la nube se levanta, es movilización. Cuando la nube se levanta, es acción. Cuando la nube se levanta, es comenzar a caminar. ¿Dónde? Siguiendo la dirección donde va la nube. Bueno, es importante aquí saber eso. La nube se alzó. La nube se alzó y se detuvo en el desierto de Parán. Quiere decir que aquí Israel emprendió la marcha rumbo a la tierra prometida. Y dice allí claramente que también caminaron por 3 días, en el versículo 33. Vamos al versículo 33. Dice el versículo 33 del capítulo 10. Dice: así partieron del monte de Jehová, Sinaí, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, repitiéndose 2 veces, buscándoles lugar de descanso. Amén. ¿Quién estaba delante del pueblo? La nube. ¿Quién estaba buscando el lugar donde deben acampar? La nube. ¿Y qué representa la nube? La presencia de Dios. ¿Qué representa la nube? Es Dios mismo allí representado en una nube guiándolos. Esto es maravilloso, esto es algo interesante, o debe ser interesante para nuestras vidas. Hoy en día no tenemos esa bendición de que nos guíe cada día una nube, pero
dijimos que esa nube es Jesús, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Y todos los días, esa nube, esa presencia nos guía, esa presencia va delante de nosotros, esa presencia nos protege, esa presencia cuida a nuestra familia, nuestro hogar, mientras no estamos en casa. Esa presencia es la que nos da salud y protección. Es importante buscar cada día y estar en contacto, en comunión cercana todos los días para ser guiados por esa nube. Y aquí claramente nos dice que llegaron al desierto de Parán, ¿ok? Esta ubicación se encuentra situada al norte del monte Sinaí, y quiere decir que pues, caminaron hacia ese rumbo. Bien, en el versículo 17 del capítulo 10 dice: después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. En otra ocasión vamos a platicar o estudiar cuál era el procedimiento de desarmar el tabernáculo y qué se hacía, quiénes cargaban ciertos mobiliarios, y eso también es bastante interesante. Hay una palabra que dice: se movieron los hijos de Gersón, se movieron. La palabra moverse quiere decir pues que hubo movilización, ¿sí? Hubo movilización, que hay que caminar, que hay que avanzar, que indica pues que es acción, ¿ok? Es acción. Ya se acabó el tiempo de estar allí, estudiando, leyendo, orando, disfrutando las bendiciones de Dios, y significa que hay que avanzar, Bueno, y en el versículo 12, leemos en el versículo 12 del capítulo 10, dice: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ok, dos cosas importantes. Uno es que se alzó, y el siguiente se detuvo. Esa es la guía de Dios. Muchas veces Dios nos va a guiar y nos va a invitar a la movilizarnos, pero de pronto la guía de Dios se va a detener, y es como que nos vamos a detener, como que esa palabra se detuvo según el original hebreo, se lee así como sachán. Y esta palabra significa asentarse, morar, permanecer, descansar en, o también significa tabernáculo. Bueno, pues la gente que estaba allí, cuando la nube se detiene, allí se estacionaban. Inmediatamente organizaban el lugar donde tiene que estar el tabernáculo, y de antemano todas las tribus ya estaban instruidos en qué parte iban a estacionar o establecer sus tienditas de campaña, ¿sí? El norte, cierta cantidad de tribus, al sur también, y así se organizaban. No tenemos, ahí pueden ver más o menos, avanzamos una imagen, bueno, ahí vemos más o menos cómo está organizado y cómo acampaban alrededor del tabernáculo. Siempre es como se organizaban los israelitas. Bien, entonces la palabra shachán significa morar o descansar o permanecer. También hay otra palabra que se lee así, mishkan, que significa tabernáculo o la morada de Dios, que deriva otra palabra que se pronuncia shakán. Ese término también designa el tabernáculo de Moisés, así como en los lugares que residen los israelitas. Entonces la palabra Mishkan aparece 50 veces en el libro de Éxodo. Nada más Éxodo aparece 50 veces u ocasiones esa palabra Mishkan. Otra palabra derivada es Shakán,
de Shacán es Shekinah. Y esta palabra significa la presencia permanente del Todopoderoso Dios. Y en ocasiones esa Shekinah aparece de forma visible. Bueno, pues la columna de fuego y la columna de nube es la Shekinah de Dios, es decir, la manifestación de forma visible de la presencia de Dios. Amén. En la congregación, cuando nos congregamos, muchas ocasiones va a haber la manifestación de Dios, es decir, la Shekinah de Dios. Esa Shekinah se va a manifestar a través de sanidades, un ejemplo, sanidades, liberación, va a haber manifestación de arrepentimiento, de gozo, de júbilo, y esa es la representación de Dios en una iglesia o en una congregación o en una reunión. Entonces hay que estar alertas cuando Dios se mueva de esa manera. Los israelitas estuvieron viajando constantemente después de esa partida. Esa es la primera partida aquí en Números capítulo 10, la primera partida obedeciendo el mandato de Dios, que cuando la nube se levanta hay que caminar y cuando la nube se detiene hay que detenerse. Es la primera vez. Y de allí en adelante, por 40 años, en diferentes ocasiones y lugares estuvieron viajando en el transcurso del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces viajaron constantemente a través del desierto y ellos pudieron manejar los cambios que llevaba a cabo la presencia de Dios, y esa presencia siempre estuvo con ellos juntamente con el tabernáculo. El tabernáculo portátil significaba cómo Dios y su pueblo se movían juntos. El templo de Dios, la presencia de Dios y el pueblo de Dios se movían juntos en unidad. Porque imagínense usted nada más, la presencia de Dios avanza, se va, y imagínense el pueblo de Dios no se moviliza, pues se quedan. ¿Y qué creen que va a pasar? Ahí se van a morir, porque ya no está la provisión de Dios, porque la provisión de Dios ya se movió. Entonces los israelitas aprendieron a manejar ese mover de Dios en su vida. Nos enseña a nosotros que también vamos a aprender, también aprenderemos el movimiento de Dios y a manejar esos diferentes moveres de Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios nos va a llevar a una circunstancia que vamos a atravesar, pero vamos a estar conscientes que Dios está con nosotros y que vamos a salir de esa circunstancia porque Dios va con nosotros, nos está guiando, por decir así, como en el desierto. Bien, entonces el Espíritu Santo es nuestro guía juntamente con la palabra de Dios, así que no podemos temer, seguir adelante o caminar en el desierto. Ok, recordemos, hermanos, que para estas alturas Dios ya se había manifestado a los israelitas de proveerles el pan. Vamos allá en Éxodo capítulo 16 y vamos a ver que desde allá atrás ya Dios se había manifestado proveyéndoles el pan que iban a consumir o alimentarlos por 40 años. Allí arriba, el título del capítulo 16 dice: Dios da el maná. Pero vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente por porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para vos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer,
y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Pásate el 31 del capítulo 16, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Ok? Ese era el pan, el maná que Dios les había provisto desde el capítulo 16 de Éxodo. Recordemos que en el capítulo 13, 14 y 15 es la salida de Egipto, y quiere decir que inmediatamente que el pueblo sale, Dios ya les provee. Pues anteriormente del pan, Dios ya les había provisto la nube para que les sirva de sombra, la columna de fuego para que les sirva de calor en la noche, y aquí ya encontramos el maná que Dios está proveyendo, y también vemos en esos pasajes que les provee agua de una roca. Y cuando leemos en el libro de Corintios, dice que esa roca es Cristo, y Cristo estaba con ellos porque les dio agua y salió agua de la roca. Bien, entonces una cosa importante que vamos a ver entre Éxodo y Números, hay una cosa que vamos a aprender. En el libro de Éxodo, Dios siempre da la provisión para las necesidades de su pueblo. Y en el libro de Números, Dios castiga al pueblo por murmurar. Cuando usted lee el libro de Éxodo juntamente con Números, te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Dios, aún viendo la gloria de Dios, viendo la manifestación de Dios, se levantaban y murmuraban contra Moisés, contra Aarón, y se quejaban. Y de repente no hay agua y murmuraban porque no hay agua. Y de repente no hay carne, murmuraban porque no hay carne. Y Dios les provee. Pero en el libro de Números vamos a encontrar que Dios castiga al pueblo precisamente por murmuradores. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, es decir, más atrás, ellos ya habían visto tantas veces la gloria, la provisión de Dios durante el viaje. Y después de haber recibido tanta revelación en el monte Sinaí, el pueblo ya debería mostrar una fe madura en Dios. Pero sin embargo, en el libro de Números todavía vemos un pueblo que todavía su fe está endeble. Todavía su fe no es total, su fe no había alcanzado la perfección. Y en el versículo 29, regrésense a Números nuevamente, dice el versículo 29 al 32. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Una cosa importante que vamos a notar aquí. Moisés está pidiendo a una persona que los acompañara y que le iba a servir de ojos. Moisés pide a Hobab que las acompaña y les sirva como de guía. Quiere tener como un explorador que conoce el territorio donde van a pasar. Y parece ser, según estos versículos, que Hobab conocía bien el terreno y estaba en condiciones de brindarles un servicio a los israelitas. ¿Ok? Y también vemos que esta persona podría ayudarlos en encontrar agua o advertirles cuando otros pueblos están cercanos y son hostiles. ¿Por qué Moisés necesitaba a Hobab? Cuando Dios iba delante en una nube y en una columna, y cuando necesitaban agua, pues Dios les daba agua.
Y ya para ese tiempo, para ese momento, todas las mañanas había pan. Entonces, ¿para qué necesitaba Moisés a Jobab? Usted puede pensar, bueno, ¿y entonces qué pasó o qué pasó? ¿Por qué? ¿Acaso Moisés le entró la duda y ya tiene miedo, ya no quiere avanzar? Respuesta: aunque Dios guía al pueblo de una manera general por la nube, por el fuego, pero también hay muchas maneras prácticas en que alguien, hablando de nosotros, como Jobab, puede ayudarnos. Dios nos guía, nos enseña, el Espíritu Santo está con nosotros, pero también no es malo que alguien nos ayude, nos apoye, nos instruya, nos motive y nos dé alguna dirección. No debemos ver el pedido de Moisés como una falta de fe en la dirección de Dios. Moisés parece ver a su pariente como un instrumento que Dios lo está poniendo allí para que lo ayudase a caminar y a atravesar ese desierto. Entonces, hermanos, por ejemplo, Dios es nuestro sanador, y allí en Éxodo Dios se revela como Jehová Rafa, quiere decir sanador, y esa sanidad es tanto espiritual, tanto para nuestra alma y tanto físicamente. Y Dios sana físicamente. Dios muchas ocasiones nos sana milagrosamente y se quita el dolor o la enfermedad o el problema físico. Pero en otras ocasiones oramos y Dios nos guía y nos lleva con la ciencia, para que la ciencia pues haga lo suyo y la persona se recupere de lo que está padeciendo. Muchas ocasiones, cuando una persona necesita una operación, Dios ha intervenido milagrosamente, porque Dios actúa, opera, es el gran Dios nuestro. Pero en muchas ocasiones Dios utiliza la ciencia y la persona lo operan y se recupera y pues vuelve a la normalidad. Eso no significa que es una falta de fe, sino que es que Dios de esa manera nos está guiando, cuando Dios no opera en nosotros como la sanidad divina. En el versículo 34 al 36, vamos a leer del mismo capítulo 10, dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, refiriéndose a la nube, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Aquí, en esa travesía al desierto, lo más importante para ellos y lo más importante para el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, no era la tierra prometida. No era que van a cosechar grandes cosechas y vivir en paz. No era lo importante. Lo importante era la nube. Amén. Para nosotros lo importante no es tanto nuestro trabajo, no es tanto nuestra familia, no es tanto que tengamos una casa, no es tanto que tengamos proyectos prósperos al futuro. No es eso. Lo más importante es la guía de Dios y la provisión de Dios. Eso es lo más importante, porque si Dios no está con nosotros, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos lo que tengamos, si Dios no está en medio, no va a suceder nada bueno. Y aquí claramente, eso a mí me llama la atención: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Amén. La nube iba sobre ellos de día. Dios acompañando a ese pueblo. Nada más date una idea, en esa población que estaba atravesando el desierto, había bebés, había niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. ¿Cómo cree usted que la caminata o el avance, cómo era? No podían caminar rápido, no podían estar corriendo. La travesía era lenta,
por los niños, por los bebés, por los animales que traían, por la gente adulta. Es decir, la caminata era lenta. Y la nube estaba sobre ellos avanzando también lentamente, cuidando su pueblo. Hermanos, eso nos enseña. Dios es poderoso, pero siempre va con nosotros y siempre nos guía a nuestro paso. ¿Recuerdan del yugo de Jesús? ¿Recuerdan ese mensaje? Que cuando nos enyugamos con Cristo, Él va con nosotros a nuestro lado y vamos avanzando paso a paso y Él instruyéndonos. Pues claramente la guía de Dios y la presencia de Dios así es con nosotros. Todos los días Él va con nosotros. Todos los días la presencia de Dios va a nuestro paso. Y eso es maravilloso. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no tenemos la presencia de Dios y no tenemos la gloria de Dios nuestro, la Shekinah de Dios no va con nosotros, las cosas materiales que necesitamos no van a ser añadidas. Pero cuando buscamos el reino de Dios y la gloria de Dios va con nosotros, todas las cosas que tú necesites, hermano, Dios va a proveerte. Y les voy a decir lo increíble y lo creíble en el desierto con Moisés. Y aquí vamos a encontrar acerca de la contribución de Dios hacia este pueblo. Pon mucha atención. Moisés y su gente estaban en el desierto, pero ¿qué iba a hacer con ellos? Tenía que darles de comer. Y dar de comer entre 2 y 3 millones de personas requiere mucha comida. Piensa, Moisés y la gente que estaba en Egipto ya estaban en el desierto. ¿Y ahora qué hacer con ellos? Tan solo la comida, que es básico, y como para alimentar de 2 a 3 millones de personas, imagínense nada más. Una persona, un general de un ejército, hizo el siguiente cálculo. Escuchen bien, hizo los siguientes cálculos. Dice, Moisés hubiera tenido que encontrar 1,500 toneladas de comida para cada día. ¿Sabes que para transportar esa cantidad de comida se requerirán 2 trenes cada día, cada uno de 1,5 kilómetros de largo? Y recuerda, estaban en el desierto. Entonces necesitaban leña para cocinar la comida. Para esto se necesitarían 4,000 toneladas de leña y varios trenes para transportarla, cada tren de 1,5 kilómetros de largo, y eso sería para un solo día. Y piénsalo, estuvieron en el camino 40 años. Y también necesitaban agua. Si solo hubieran tenido el líquido vital necesario para beber y para lavar unos cuantos platos, hubieran necesitado 11 millones de galones cada día y un tren con carros tanque de 2,700 kilómetros de largo solo para traer el agua. Y otra cosa, tenían que cruzar el Mar Rojo. Ahora, si fueran en fila uno tras otro, la cola hubiera sido de 1,200 kilómetros de largo y hubieran requerido 35 días con sus noches para pasar por el mar. Entonces, para cruzar en una sola noche, el Señor tuvo que abrir un camino en el Mar Rojo de 4,5 kilómetros de ancho para que pudieran caminar en línea de 5,000 personas, una al lado de otra. Pero hay otro problema. Cada vez que acampaban, al finalizar el día, el campamento tenía que ser más grande que el Estado de México.
Necesitaban 700 millas cuadrados. Piénsalo, ese espacio solo para acampar. ¿Piensas que Moisés planeó todo esto antes de salir de Egipto? Para nada. Si lo hubiera pensado y lo hubiera calculado, dijo, no, pues mejor busca otro Dios. Ahí nos vemos. Yo me sigo con mi suegro aquí, con mis ovejitas y ahí nos vemos. Pero él no pensó eso. No creo que lo haya pensado. Date cuenta, Moisés creyó en Dios y Dios solucionó todas estas cosas por él. Ahora, ¿piensas que es difícil para Dios cuidar de ti y llenar todas tus necesidades? Contesta. Moisés creyó en Dios y Dios solucionó todas estas cosas por él. Piensa que es difícil para Dios cuidar de ti y llenar todas tus necesidades. El Dios de los patriarcas, de los profetas, es el mismo Dios nuestro, hermanos. Lo que hizo en el pasado lo puede hacer en el presente, porque dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Lo que hizo en el Antiguo Testamento lo puede hacer hoy. Lo que hizo ayer lo puede hacer ahora y lo puede hacer al futuro, porque es el mismo Dios, es el inmovible, es el Dios que no cambia, es el Dios inmutable. Es el Dios que hemos creído, estamos escuchando su palabra, estamos estudiando su palabra. Es el mismo Dios, hermanos. Amén. Y usted tiene que tener confianza y fe en los momentos difíciles de su vida. Estamos viendo precisamente provisión en el desierto para los israelitas. Y nosotros no vivimos en un desierto, pero que a veces como un desierto, pero en medio de este mundo que cada vez se pone difícil, Dios está con nosotros, ¿de acuerdo? Dios está con nosotros, Dios está contigo, con tu vida, con tu familia. Él está ahí. Va a haber experiencias difíciles, experiencias que decimos, ¿y ahora qué hago? Pero precisamente allí es donde buscas la guía de Dios. Dice el Espíritu Santo, ¿dónde estás? Mira, este es mi problema, está pasando esto. Ayúdame, por favor. Aquí estoy. Tú eres el mismo, el que actuaste en el Antiguo Testamento, y eres el mismo de hoy que puedes ayudarme. Amén. Ponte de pie en este momento. Hace rato estábamos cantando y dice, tu bondad me seguirá y tu presencia me guiará. Solo quiero decir, te amo. Levanta tus manos al Señor y dile conmigo, tu bondad me seguirá y tu presencia me guiará. Solo quiero decirte, te amo. Gracias, Padre, por tu presencia a mi vida cada día. Así como fuiste la provisión para tu pueblo en el desierto del Antiguo Testamento, hoy mismo puedes actuar conmigo y vas a proveer todo lo que necesito para mí y para mi familia, para continuar creyendo y siguiendo tu camino y tu verdad. Espíritu Santo, tú eres la nube de mi vida, tú eres la columna de fuego. Gracias, cuento contigo, te amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor. Puede tomar un momento en su lugar.